Doctora Silvana Kapnik, médica nefróloga y diabetóloga. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las complicaciones de la diabetes y de la insuficiencia renal, infecciones urinarias, litiasis renal, poliquistosis, turnos rápidos por mensaje de WhatsApp. Informes en Facebook Nefrología y Diabetología Zona Sur, Instagram @dracapnic, consultorios en Valentín Alsina y Lomas de Zamora. Muchísimas gracias, querido Juan, pero claro que sí, tienes un problema de diabetes o en los riñones, tienen que ir a verla a ella, la doctora Silvana Kapnik, a quien tengo en línea, tengo el placer de saludarla. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. Un poco resfriada, pero bien, bien. Bueno, es totalmente normal, totalmente. Los médicos también se enferman, ¿eh? Los médicos también se Sí, enferman. por supuesto, por Y supuesto. lógicamente viendo pacientes todo el día como para no enfermarse, ¿eh? Bueno, un Sí, gusto, ¿cómo anda? bien, 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 todo bien, todo bien. Bueno, Gracias. vamos a estar hablando sobre un tema que me ha propuesto, que preocupa y mucho, como es el tema, a nivel mundial creo que se está hablando muchísimo de la diabetes, usted como especialista seguramente lo debe ver a diario, y lo que tiene que ver con el diagnóstico, el cambio de vida y la nueva etapa que comienza a partir del diagnóstico. Pero hablando del diagnóstico, hay mucha gente que no lo sabe, esa también es una problemática de la diabetes, ¿no? Sí, en realidad, si uno hace un análisis, si bien por un lado hay gente que ha tomado últimamente mucha conciencia con respecto a los cambios alimentarios, con respecto a la actividad física, hay un crecimiento por ese lado, pero Ujú. también hay un fuerte crecimiento de la comida chatarra, de los multiprocesados, de la hamburguesa, de las comidas rápidas. Y la realidad que a nivel mundial la diabetes va en crecimiento. También se suma el estrés, bueno, pues, no solo en Argentina tenemos problemas, sino a nivel mundial, ¿no? Como Bueno, que hay contra una el estrés crisis. estamos un poco complicados para luchar contra eso, ¿no? Ya merece un capítulo aparte y un ejército de psiquiatras, psicólogos y que nos... Pero bueno, para ese tema puntual del estrés. Pero lo que tiene que ver con la alimentación, y después lo que tiene que ver con el acceso a la salud del tratamiento, lo mejor que podemos hacer es prevención. Pero bueno, decía, a ver, doctora, ¿a qué llamamos diabetes? ¿Remite o qué es la diabetes? Mira, la diabetes es una enfermedad crónica. Es un tema porque hay gente que por ahí se enoja cuando yo digo que la enfermedad no se cura. La enfermedad tiene un tratamiento y el paciente mejora, el paciente puede normalizar los valores, pero la realidad es que si el paciente vuelve a transgredir, vuelven a subir, o si no toma la medicación. Entonces, es Ujú. una enfermedad crónica que tiene montones de hoy por hoy montones de una gama de medicamentos, pero infernales como para tratarla, montones de opciones alimentarias para tratarla. Eh, si vos me preguntás con respecto a los valores, hoy por hoy el diagnóstico se hace con 2 glucemias mayores de 126 o una hemoglobina glicosilada mayor de 6,4. Ujú. Eh, la hemoglobina glicosilada es un valor que nos dice, es un promedio de las glucemias de los últimos 3 meses. Ok. Normalmente es hasta 5,9. Ujú. Doctora, vamos de lo simple a lo sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Mira, la diabetes tipo 1, a grosso modo, te digo, Sí, sí, sí. es la que afecta la 1 al sector infantojuvenil, es insulino requiriente, Ujú. siempre. Puede tener alguna etapa al principio que no, pero luego el chico después necesita de terapia con insulina y no tiene que ver con la parte genética, ¿no? O sea, no hay prácticamente casos de diabetes tipo 1 que sea hereditaria. Existen, Ajá. pero es muy raro. En cambio, la diabetes tipo 2 afecta más a adultos mayores de 40 años. No siempre es insulino dependiente o insulino requiriente, la mayoría de las veces se trata con medicamentos vía oral. A largo plazo puede ser que necesite el paciente insulina, pero siempre sigue siendo tipo 2 y tiene una fuerte carga hereditaria.
Ujú. A ver, discúlpeme si es una preguntonta, pero digo, la diabetes tipo 2 es la que nosotros nos podemos provocar con nuestro estilo de vida, o por lo menos llamar todo el tiempo con hábitos, con mala alimentación. Mira, tiene que haber un factor predisponente. Cuando Ujú, hay familias que madre, padre, hermanos, tíos, montones de personas en la familia tienen diabetes y uno la tiene en la genética. Eh, Obviamente que podemos prevenirla y hay gente que no se puede prevenir o que, ujú, bueno, el estrés y la mala alimentación hace que uno se enferme. No ujú, quiere decir que si tenemos familiares con diabetes, la vamos a tener. Hay gente que toma conciencia de que en la familia hay una fuerte carga hereditaria y decide cuidarse. Yo tengo pacientes que me consultan y que por ahí tienen 60 años y no tienen diabetes. Están siempre ujú, como con ese miedo de enfermarse, pero no, pero se cuidan muchísimo y no se enferman. ujú. Doctora, usted hacía algo de una mención con respecto al momento del diagnóstico. Debe ser un momento, obviamente que no es un momento ni fácil ni para usted como profesional decirle a usted, acá hay diabetes, usted tiene diabetes, y para el paciente recibirlo porque no lo espera, cree que, bueno, vamos a bajar el azúcar, esto ya va a pasar. Esperamos eso, la verdad. Sí. El paciente, digo, es que es como un shock que recibe cuando entiende que esto es de aquí en adelante hay un cambio que debe hacerse necesariamente en la vida, ¿no? Sí, es un tema. La mayoría de los pacientes que yo recibo en general ya tienen el diagnóstico hecho, ya vienen Ah, derivados. bueno. Ah, ok. Eh, a veces cuando por ahí es derivado porque está medio en duda si tiene diabetes, si es prediabetes o que está medio confuso, sí, viene para un diagnóstico. Eh, la realidad es que el paciente medio como que ya se lo ve venir y yo creo que no es tan difícil el diagnóstico como a veces tener que explicarle al paciente que tiene que empezar, por ejemplo, con una insulinoterapia. Claro. Eso me parece que es más choqueante para el paciente. El paciente en general se resiste, no quiere pincharse, se cree que la calidad de vida va a empeorar y es todo lo contrario en realidad. Uno lo ve como que, bueno, es el fin y es Ujú. todo lo contrario, es para mejorar la calidad de vida. Eso me parece que es como más choqueante para el paciente. Yo igual, cuando veo un paciente primera vez y está como para insulina, le doy el changüí, porque el paciente prefiere empezar a cuidarse más, o por ahí hace 20, 30 años que es diabético, nunca se cuidó, pero ahora con la insulina no se jode, entonces deciden cuidarse y por ahí agregarle medicación por boca, por ahí está con 3, 4 drogas y bueno, a veces no se puede, a veces lo intentamos y da resultado. Pero bueno, es difícil. Yo sé que es difícil cuidarse de por vida, pero bueno, Ujú. es la Doctora, salud. em, la diabetes, uno dice, bueno, diabetes lo relaciona azúcar en sangre, páncreas. La diabetes no tiene límite en el cuerpo, va y afecta hacia, hay órganos centrales en los cuales afecta mucho, pero un paciente diabético se considera, creo, por lo que dicen los cardiólogos, un paciente con riesgo cardiovascular también. Sí, en realidad el paciente con diabetes, el problema está muchas veces que el paciente no tiene mayores síntomas, por ahí se siente un poco más cansado, pero o por ahí orina mucho, adelgazan, pero por ahí no tiene síntomas. El problema de la diabetes es a largo plazo, que afecta muchísimo, o sea, cuanto más descontrolada está la enfermedad, más riesgos cardiovasculares, riesgos renales, Ujú, riesgos de la retina, o sea, hay montones de riesgos. Sí, diabetes, riesgo cardiovascular van de la mano seguro, pero cuando el paciente tiene la enfermedad controlada, es un paciente metódico, que asume su enfermedad con responsabilidad, y en general el paciente es difícil que haga una complicación, muy difícil. ujú. Bueno, ya me parece que quedó en la historia esto de la ceguera por diabetes, o no sé, bueno, hay lugares del país donde es No, muy difícil el acceso, pero aquí en Buenos Aires es difícil ver un paciente que llegue a una ceguera por diabetes, ¿no? no, no, al contrario, hay muchos Ah, sí. pacientes, sí, sí, hay muchos pacientes que tienen, o sea, a ver,
la ceguera, el problema en diabetes afecta la retina. Muchas veces son, a ver, depende también mucho de la situación social del paciente. No es lo Claro. mismo un paciente con diabetes en Barrio Norte que en, no sé, en San Francisco Solano. No es Ujú. por subestimar a nadie, ojo, pero la realidad es que muchas veces depende que el paciente tenga obra social y que tenga medios. Claro. eh, si un paciente determinado que consulta todos los años, que se hace fondo de ojos y ante la mínima cosita va, se hace el tratamiento que corresponde, bueno, es una cosa. Ahora, paciente que, no sé, yo trabajo en una unidad sanitaria en Villa Caraza. En Villa Caraza, los pacientes, la realidad que no se hacen fondo de ojos. Yo una vez por año pido fondo de ojos, ecografía, un montón de estudios. Nunca llego, o sea, la realidad que trato primero de que el paciente normalice sus glucemias, se estabilice, y después le pido fondo de ojo, todos los estudios de los distintos órganos. La realidad que tratando de encaminarlo con las glucemias, con que consiga la medicación, con que se aplique la insulina, pasa el año y no logro que el paciente me traiga los estudios. Eso estaba pensando, que esos estudios que usted pide muchas veces no vuelven nunca. No. O por ahí, no sé, pido un laboratorio básico y el paciente tarda 3, 4 meses en traerlo, hasta un año. Porque no, porque estaba ocupado, porque se le murió un familiar o porque no tenía plata para ir hasta tal lugar a buscar los insumos. Entonces, no, hay muchísima gente que tiene ceguera, Jorge, Pensé, lamentablemente. la verdad, doctora, que es un dato que me quedé así un poquito, ¿no? Yo pensé que eso había quedado como una etapa medieval o no. La realidad es mucho más profunda. Ustedes que son médicos de campo, ¿no? Como llamamos nosotros, que están ahí en donde más necesidades hay y ven todas las puntas de la salud y el acceso a la salud, y lo cual es muy preocupante. Me dejó pensando y me dejó casi frío que hoy una persona llegue a la ceguera por no tratarse la diabetes. Eh, sí, No, doctora, dígame. mira, lo mismo que sucede en la retina sucede en el riñón. Y yo te comenté a vos en otra oportunidad que cerca del 60% de las personas que se dializan son diabéticos. Claro, sí, sí, Entonces, lo mismo sí. ocurre en la retina. El paciente que con diabetes, que se cuida, que es metódico, que va al médico, que hace todo lo que el médico le dice, bueno, ese paciente es una cosa. Y otra cosa es el paciente que no entiende, que come arroz y fideo todos los días, este, que la excusa es que no consigue la medicación. La medicación se consigue, Jorge, en la realidad hay una ley nacional de diabetes y te digo yo que trabajo en el Estado que la medicación se consigue. Está en el PMO, claro. Hay que moverse, hay que ir, hay que pedirla, hay que esperar, tal vez. Muchas veces hay donaciones, entonces hasta que llega la medicación se le entrega esa medicación que llegó de donaciones. O sea, la medicación se consigue, pero es muy difícil en los lugares de bajos recursos que son los que más se enferman, porque es así, son los que peor comen, son los que peor calidad de vida tienen, y la educación es uno de los pilares, o sea, la realidad que siempre decimos, medicación, cambios alimentarios, ejercicio físico y educación. Paciente que no está educado, que no aprende, es muy Y que, difícil. bueno, es difícil y va a ser más difícil que generar la necesidad de que ese paciente se movilice. Entonces, que por su salud, porque no ve la consecuencia el otro día, no dice, bueno, mañana no voy a tener una insuficiencia renal, mañana no voy a poder ver. Lo ve a largo plazo, como bien manifestaba usted, entonces es difícil empujarlo a que se trate, ¿no? Claro, exacto, exacto, es muy difícil. Doctora, recuérdeme su página de Facebook e Instagram para que la gente de paso aprenda que es fundamental en esto y se eduque. Bueno, el Instagram es DRA Capnic y el de Facebook es Nefrología y Diabetología Zona Sur. Le iba a Yo, preguntar, ustedes tienen un abordaje integral del paciente diabético, porque la verdad que abordar justo diabetología y nefrología para el paciente diabético es un golazo.
Sí, en realidad yo soy nefróloga hace muchos años, Sí, lo sé, lo sé. eh, pero diabetes lo hice hace poco, no hace tanto tiempo, y al principio es como que yo veía al paciente separado y ahora ya Claro, como que me cuesta separar porque la mayoría, el 90% de la gente que viene tiene las dos cosas y eso les gusta porque uno sí lo ve en forma integral. Los otros órganos, en realidad yo los estudio, los pido, después tengo que derivar al oftalmólogo, al cardiólogo, si claro. necesito, bueno, según las especialidades, pero sí pedimos ecodoppler de las piernas para ver la circulación, pedimos ecografía renal, del hígado, porque siempre se acompaña también de hígado graso. Entonces, bueno, yo pido todos los estudios, lo que se puede dentro de las posibilidades del paciente, obvio. Ujú. Y después se deriva, pero sí, renal van de la mano siempre, la verdad que es ¿cómo te puedo decir? Es Son dos cosas que se simbiótica. acompañan, sí, se acompañan siempre, sí. Bueno, recién mencionaba usted con respecto a las heridas en pie diabético, la cicatrización, un montón de cuidados que tiene que tener el diabético, que tiene que hacer deporte, pero a la vez calculo yo que lo podemos obviamente charlar en otra oportunidad, pero no sé si se recomiendan cremas, aquellos que hacen deportes, calzado especial, hay que tener mucho cuidado con las lastimaduras en general, ¿no? Sí, en realidad yo no manejo pie diabético, hay gente, hay diabetólogos y hay enfermeras incluso que se Ujú. dedican exclusivamente a pie diabético. La realidad que las recomendaciones siempre son tratar de tener siempre hidratada la piel, Claro. de usar calzados cómodos, que no rocen, que no tengan demasiadas costuras, que sean Ujú. blandos, y tener siempre mucha precaución, ¿no? Claro, claro, Porque el claro. paciente, aparte de tener por ahí no buena circulación, también tiene poca sensibilidad. Entonces muchas Ah, veces es puede cierto. lastimar, tener mucho cuidado, siempre tocar con la mano adentro del calzado, de que no haya ninguna piedrita. Claro, claro, totalmente. Doctora Silvana Kapnik, un placer como siempre escucharla. Hemos aprendido mucho Bueno, realmente hoy, ¿eh? me Muchísimas alegro mucho. gracias. Un beso grande, Jorge, nos vemos. Que tenga un lindo día, doctora, ¿eh? Igual. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestra columnista exclusiva en diabetes y nefrología, la doctora Silvana Kapnik. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo esto de que hoy hay gente que llega a la ceguera por la diabetes. Y son muchos factores socioculturales los que influyen en esto, ¿no? Y la verdad que te quedas pensando, quedar ciego por una patología que si bien se puede prevenir cuando ya está diagnosticada, eh, que no llegues, como decía en la nota anterior con el doctor Alejandro Turek en cuanto a oncología, que no llegues a tiempo al tratamiento, al acceso a la salud, ¿sí? Bueno, nos vamos a una pausa. Mensaje a aquellos que nos están escuchando por radio, lo pueden hacer al 11 58 87 22 22 y aquellos que nos están viendo en las redes sociales lo pueden hacer al pie de pantalla. Una pequeña pausa y ya venimos.